Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Les doy el título de esta enseñanza, que se llama Las 7 copas de la ira de Dios. Y continuamos con estos estudios escatológicos que Dios nos está dando y nos está demandando para que nos preparemos y estemos estudiando más sobre este libro de Apocalipsis, que como viene en la Biblia, y que todo consejo y instrucción de parte de Dios está en toda la Biblia. Y sin duda, pues Dios quiere también que aprendamos de este libro maravilloso. Amén. No es de sentir temor, sino al contrario. Esto debería de inspirar confianza y esperanza en aquel que nos llamó. Amén. Muy bien, dice capítulo 14, versículos 6 y 7. Y leemos la palabra con entendimiento y con la gracia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muy bien. Para entrar un poquito más al contexto, para este tiempo, ya recuerden de que se abrieron los 7 sellos, después fueron las 7 trompetas, y ahora, de hecho en este punto ya está hablando para que van a empezar las 7 copas que menciona el libro de Apocalipsis. Recuerden de que un acontecimiento encadena con otro, lo que fueron los 7 sellos, las 7 trompetas, y ahora vamos a entrar en lo que son las 7 copas. Dios, en su misericordia, si estamos leyendo este versículo, recuerde que para esto están en medio, en la segunda etapa de la gran tribulación, en los 3 años y medio. No nos da las fechas, pero sin duda ya está el mero apogeo de lo que hemos estado estudiando sobre la gran tribulación. Dios, en su misericordia, hace un último llamado a los moradores de la tierra en medio de la gran tribulación para que se arrepientan y no perezcan en el juicio eterno que será al final en el lago de fuego. Aquí yo puedo ver de la misericordia de Dios, y la misericordia significa, o uno de sus significados de esa palabra misericordia, es de que no hemos recibido el castigo por el pecado que hemos cometido. Y aquí vemos cómo Dios extiende, a pesar de que ya no está la iglesia para ese tiempo, pero Dios extiende su misericordia, porque dice la Escritura que Dios no quiere la muerte del impío. Impío significa el malo. Y vuelve nuevamente a hacer un llamado como, por favor, no por favor, porque pues sería como que Dios nos estuviera rogando, pero no, o estuviera rogando a las personas, sino porque a Dios le duele que los hombres hayan decidido que su pensamiento sea de continuo solamente el mal. Y así como fue en los tiempos de Noé, allá en Génesis capítulo 6, a Dios le dolió, pero a pesar de todo, vemos la misericordia de Dios, como escogió un hombre para que la humanidad no se perdiera. Entonces vemos aquí como Dios nuevamente, aquí la etapa de la gran tribulación, la segunda etapa, vemos cómo Dios extiende su misericordia. Y uno pensaría que ya con todo lo que han estado viviendo, experimentando, lo que fueron los 7 sellos, los 4 jinetes del Apocalipsis, cómo estaba viniendo todo eso, cómo vinieron las 7 trompetas, trayendo juicio, trayendo calamidades, trayendo enfermedades, uno pensaría que esas personas se van a arrepentir, y con todo lo que han estado viviendo se arrepentirían y se arrepentirán y se volverán a Dios. Pero ¿qué cree? La pregunta es, ¿qué pastor? ¿Qué pastor? No se arrepintieron de sus malos caminos. Y la Biblia nos habla de 2 reyes, entendiendo el contexto general de la Biblia. Vemos 2 ejemplos de personas que estaban reyes, ya mencioné 2 reyes, que experimentaron la ira de Dios, el juicio de Dios,
no tanto venganza, sino justicia. Porque aunque la venganza le pertenece a Dios, Dios estaba mostrando su justicia. Y la justicia significa darle el pago a cada uno por lo que ha hecho. Entonces, la Biblia nos enseña de dos personas que estaban viendo el juicio, pero a pesar de lo que estaban viviendo, su soberbia, su altivez, su prepotencia pudo más. Ahora, en estos dos reyes hubo dos finales diferentes. El libro de Proverbios nos habla de Proverbios 16-18, dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes, por ejemplo, mire, no podemos negar cómo está el mundo el día de hoy. Cada día más soberbios, altivos, se rebelan contra Dios, se rebelan contra las autoridades. En plena pandemia, cómo estaba la gente por un acontecimiento de la muerte de un afroamericano, cómo se rebeló la nación contra la misma policía. No estoy justificando nada de eso. Lo que estoy diciendo que la anarquía habla de ser ingobernables. Y estábamos en medio de una época de pandemia, y aún así la gente no se limitaba, sino que querían hacer su propia justicia. Y eso habla de el hombre, donde la soberbia, la altivez y no someterse a las autoridades que Dios delegó en cada gobierno. Ahora, repito, no estoy justificando las acciones de los policías. Creo que recuerdan todos ese acontecimiento, ¿no? Nadie puede pasar por alto lo que pasó aquí en Estados Unidos. Muy bien. Pero dice Proverbios: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y eso lo vemos reflejado, lo que nos dice la Escritura, desde el tercer cielo, cuando dijo Satanás, lucero de la mañana: seré semejante al Altísimo y me sentaré en el trono. Aquí habla de la altivez, de la prepotencia. Dice: perfecto eras desde el día de tu creación hasta que se encontró maldad en ti. Aquí habla el autor intelectual de la soberbia, altivez, prepotencia, es Satanás, el lucero de la mañana. Pero ahora podemos entender un poquito más quién ha inspirado a todas las personas del mundo, los moradores de la tierra, para que no se arrepientan, porque en vez de arrepentirse, hay gente que está en una situación apremiante, tal vez en la economía, en la salud o en el matrimonio, y están viendo puros problemas, y a pesar de que tienen el agua hasta acá, no se arrepienten, porque es el orgullo. Por eso dice Proverbios: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Tras el orgullo viene el fracaso. Haga de cuenta, la persona orgullosa, y no se da cuenta que detrás de él viene el quebrantamiento, viene el fracaso. Tras la altanería viene la caída. Uno de estos reyes fue el faraón Ramsés, en los tiempos de Moisés. Faraón fue advertido por Moisés, y si gusta acompañarme para leerle una porción en Éxodo capítulo 9, donde habla de las plagas que Dios mandó para esta nación de Egipto. Faraón fue advertido por Moisés de parte de Dios para que dejara ir a su pueblo. Deja ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto. De hecho, cuando se presentó Moisés le dice así: Dios te había dicho que dejes ir a tu pueblo. La Biblia no registra cómo es que Dios le dijo a Faraón. Tal vez fue un sueño, tal vez fue a través de un oráculo, qué sé yo, o uno de sus adivinos, alguno de sus brujos, qué sé yo, que de parte de Dios le haya dicho: ¿sabes qué? Deja ir a este pueblo. Pero no, al contrario, se dedicó o hizo un decreto donde mandaba matar a todos los bebés, porque decían: se están multiplicando los hebreos. Y aquí habla en el tiempo de Moisés, por ejemplo, cuando era bebé, cuando era niño, pues mandó matar a muchos niños. Pero después, cuando Dios
se cumplió el tiempo que Dios había establecido de que iban a estar bajo el yugo, en esclavitud de los egipcios, el pueblo hebreo, llegó el tiempo donde Dios envía a Moisés para liberar a su pueblo. Y llega ahí con Faraón y le dice, ¿sabes qué? Dios te había dicho que dejes ir a su pueblo, pero tú no has querido. Y le dice, le empieza a reconvenir, ¿sabes qué? Deja ir al pueblo, déjanos ir, vamos a adorar al Señor y volveremos, no hay problema. Pero Dios ya le había dicho también a Moisés que no los iba a dejar ir, porque Él es el omnisapiente, Él conoce el fin de cada persona. Entonces Faraón fue advertido por Moisés de parte de Dios para que dejara ir a su pueblo, pero Faraón no quiso, se ensoberbeció y Dios comenzó a enviarle plagas a la nación de Egipto. La primera, bueno, la sangre del río Nilo, las ranas, los piojos, esa habla de las plagas, las moscas, el ganado, úlceras, hasta que llegó la plaga del granizo. Faraón dijo, mire lo que dice en Éxodo capítulo 9, versículo 27. Entonces, porque vio algo que era algo sobrenatural, porque imagínense el desierto y la gente estaba recibiendo un granizo de grandes proporciones. Sabían de que era un juicio, sabían que era algo de un juicio divino. Entonces sus dioses, sus brujos no podían hacer nada contra esto y reconocían de que era Dios detrás de todo esto. Entonces dice versículo 27, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. ¿Nada más esta vez has pecado? No, mire lo que dice, he pecado esta vez, como diciendo, no, yo soy justo, yo soy santo, nada más me equivoqué una vez, ¿qué tanto es? Bueno, aquí está diciendo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos, lo está diciendo Faraón. Pero después de qué, del quebrantamiento, después de que sabía de que estaba el juicio de Dios, y sigue diciendo, y le pide, mire, hace una petición a Moisés, dice, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y él respondió, y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tu siervo teméis todavía la presencia de Jehová Dios. Mire cómo le está diciendo. ¿Por qué? Porque no había un arrepentimiento. Tal vez le dijo, mira, porque ya se le había hecho 2 o 3 veces. Entonces Moisés dijo, este no está arrepentido. Y cuando no quiere decir de que una persona no pueda perdonar a la otra persona en una ofensa si la otra persona no se arrepiente. Porque el dar el perdón es una decisión en cuanto a nosotros, en nuestras relaciones personales. Sin embargo, aquí, a pesar de todo, Moisés oró y cesaron los truenos y todo eso. Pero aquí mismo Moisés le está diciendo, no estás arrepentido. Como en los días que serán la gran tribulación, que la gente estará viendo la situación, las calamidades, los desastres naturales que Dios enviará como juicio en la gran tribulación, y la gente no se arrepentirá, porque lo está diciendo la Biblia. Amén. Así como también, y nos deja un ejemplo, porque en el Antiguo Testamento de ahí extraemos lecciones. Y aquí es donde estamos viendo que la soberbia, la altivez de Faraón no lo hizo reconocer, porque puede haber un remordimiento, no un arrepentimiento. Ya he compartido la diferencia en donde puede haber un remordimiento, pero no un arrepentimiento. Y la salvación no es a través de remordimiento, sino de un arrepentimiento por lo que he entendido, he creído. ¿Me explico? Amén. La salvación es simplemente creer. Y el arrepentimiento va junto, unido con la fe. No son dos actos separados, es lo mismo. Va alineado, ¿me explico? Porque si crees, te arrepientes.
Porque si dices que crees y no te has arrepentido, simplemente esta creencia es vana, es hueca. ¿Me explico? Sí. Ok. Porque las iglesias están llenas de gentes arrepentidas por una situación en su economía, su matrimonio, y están arrepentidos, dolidos por las consecuencias. Pero eso no significa que se hayan arrepentido, a menos que se les predique el evangelio, que se den cuenta que Dios usó esas circunstancias para que escucharan la voz, la palabra de Dios. Porque nadie puede ser salvo sin la palabra de Dios. No es a través de una película, un canto o vamos a decir, aún así lágrimas. No, tiene que haber un arrepentimiento. Por eso Pablo decía, yo les predico a Cristo y a este crucificado. Porque tú podrás haber escuchado de Jesús que te quiere hacer rico, que te quiere hacer campeón, que te quiere sacar de pobre para hacerte rico. Pero ¿de qué te serviría que escuchar ese evangelio si vas a ir derechito al infierno por no haberte arrepentido? Porque te predicaron un Jesús que no está en la Biblia, aunque Jesús nos puede sanar, nos puede libertar de tantas situaciones. Sin embargo, ¿de qué serviría si no hay un quebrantamiento de espíritu? Por la deuda que hay delante de Dios. La paga del pecado es muerte. Y cuando reconoce el hombre que ha pecado delante de Dios, produce un arrepentimiento, un compungimiento, y eso lo lleva a reconocer a Dios Todopoderoso, a humillarse. Porque ¿de qué serviría? De que te diga que Dios te quiere prosperar, ¿y de qué te serviría tu dinero? ¿De qué se le serviría al hombre ganar todo el dinero del mundo si su alma se va a perder? ¿Ve la diferencia de un evangelio a otro? Ahora, regresando a esta historia. A pesar de, dice Ramsés, he pecado esta vez. A pesar de todo, no se arrepintió de lo que estaba viviendo, todas las plagas que ya había vivido, la sangre, ranas, piojos, moscas, ganado, úlceras, y llegó el granizo. A pesar de todo esto, él no se arrepintió. Y hablando de otro rey, fue el rey Nabucodonosor, que también hemos estudiado sobre la historia de Nabucodonosor, donde el rey de Babilonia, donde nos da testimonio el profeta Daniel. Inclusive es el mismo Nabucodonosor en el capítulo 4, donde él dice, yo, rey Nabucodonosor, es necesario que yo dé testimonio de esto. Es como le pide permiso a Daniel, déjame, pongo mi testimonio, no es testirollo, es mi testimonio. Y aquí le puedo dar un ejemplo de lo que es un verdadero testimonio. Porque el verdadero testimonio es decir cómo era mi vida antes, cómo conocí a Dios y cómo es mi vida ahora. Si estos tres elementos no están alineados, es un falso testimonio. ¿Cuánta gente usted puede escuchar? No, yo andaba así, andaba allá, pero ¿y qué? Pues sigo igual. O un día conocí al Señor y sí, pero tu vida sigue igual. ¿O de qué serviría que dejes de tomar porque fuiste a un grupo de alcohólicos anónimos y te motivaron y dejaste eso? Pero ¿de qué serviría si tienes una deuda delante de Dios al no haberte arrepentido? ¿Me explico? Porque dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Pero hay una gran diferencia de que en la condición humana querramos corregir nuestras acciones. Pero porque pues hay gente buena, hay gente que se arrepiente y puede haber un cambio. Sin embargo, sigue habiendo una deuda delante de Dios. Porque ¿quién no ha mentido? ¿Quién no ha pecado? ¿Quién no ha robado? Todo lo que dice, no hay justo ni aún uno. Por eso hay una gran diferencia entre el concepto humano y lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces el rey Nabucodonosor él está narrando que tuvo un sueño. Después buscó quién le interpretara el sueño, le mandan traer a Daniel, le dice la interpretación y se tarda en darle la interpretación y Nabucodonosor le dice, no tengas temor, dímelo, échale. De tal manera que le dice, pues así dice el Señor, ese árbol que tú soñaste, donde todo era el más alto y que venían todas las aves del mundo y hacían nido ahí, ese eres tú. Pero en el sueño, en la visión, el sueño que tuvo Nabucodonosor, ese árbol era derribado, pero había dejado raíces. Así también le dice, mira, ese árbol eres tú y vas a ser cortado. Por eso te aconsejo
que redimas tus pecados y te pongas a cuentas con Dios. Tal vez Dios pueda prolongar este juicio. Entonces él dijo, maybe, ya casi, ya mero. Él reconoció que venía de parte de Dios, que entonces él estando, pasó 1 año, 2 años, Dios le dio oportunidad, todavía un tiempo de remendar, de corregir su vida, y no quiso. De tal manera que en una ocasión él salió y vio su palacio, vio la ciudad. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he construido con la fuerza de mi poder? Y aún estaba la palabra en su boca cuando escuchó la voz. Yo la voy a traducir. Necio. Necio, dice, aún estaba la palabra en su boca. Dice, repito, en versículo 31 del capítulo 4, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta, y esa palabra cobra relevancia, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio del reino de los hombres. ¿Por qué? Porque antes del quebrantamiento viene la soberbia, viene la altivez. Y fue lo que experimentó Nabucodonosor. Dice, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojó con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo está narrando, escribiendo esto Nabucodonosor, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. ¿Se acuerda del hijo pródigo que estaba ahí dándole de comer a los cerdos? Y dice que miró al cielo, dice, he pecado contra el cielo y contra la casa de mi padre. Aquí se habla de una conversión. Es lo que hizo Nabucodonosor. Dice, y mi razón, dice, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Ve cómo hay una transformación aquí? Una metamorfosis, no solamente de pensamiento, sino de actitud, porque dice, mire lo que sigue diciendo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, incluyéndose él. Y él hace según su voluntad, hablando de Dios, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en el reino. Y mayor grandeza me fue añadida. Ahora vea la diferencia de Faraón y de otro hombre que siendo los hombres más poderosos en su época, hubo convicciones diferentes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahora, regresando a la época donde se va a manifestar el anticristo, la gran tribulación, la gente, aún así estando viviendo bajo el juicio de Dios, la gente no se va a arrepentir. Ahora, no estoy hablando en general porque obviamente habrá algunos, muy pocos, que se van a arrepentir. Amén. Eso ya lo vamos a ver después. Hoy, de hecho, ya lo hemos compartido en los otros capítulos de Apocalipsis, donde había gente que estaba diciendo, ¿hasta cuándo será vengada cuándo nos harás justicia? Decían ellos. Ahora sí, vamos a lo que es
Apocalipsis capítulo 16. Versículo 1 y 2. Mi comentario dice así: así también en los tiempos de la gran tribulación, cuando vengan las copas de la ira de Dios, la gente experimentará terribles cosas, acontecimientos, cual nunca antes habían pasado. Y le voy a mencionar los juicios que vienen sobre que vienen en las copas, en las 7 copas. La primera copa habla un juicio sobre la tierra y su gente. La segunda copa habla sobre habrá muerte, destrucción sobre el mar. En la tercera copa habla de juicio, obviamente que es para el hombre, pero por eso dice la Escritura que dice Pablo, dice que la tierra gime desde el día de la creación hasta que venga el día de la regeneración, la redención, perdón. ¿Por qué? Porque la misma tierra periódicamente está sufriendo, o sea, nos estamos acabando la tierra, hermanos. ¿Sí? Los recursos naturales, todo lo que Dios creó a la tierra, todo lo que hizo, lo hizo perfecto y vio Dios que era bueno. Pero por causa del pecado, Dios le dijo a Adán: por tu culpa maldita será la tierra. Y el hombre también fue maldito, fue maldecido por Dios. Perdón, déjeme hacer una aclaración. Maldijo a la tierra. Al hombre no. Si hubiera maldecido al hombre, si leemos ahí en Génesis capítulo 3, no maldijo al hombre, porque si lo hubiera maldecido, ya no iba a haber esperanza. ¿Me explico? Me retracto que en eso que dije del hombre, no, pero no maldijo al hombre. Sin embargo, la maldición va a venir con todos aquellos que no acepten a Jesús, y eso es lo que vamos a estar viendo. Ahora, mencioné el mar, la copa número 3 habla de los ríos que serán contaminados, no se va a poder beber agua. La copa número 4 habla del sol, habrá un extremo calor, así como los que estamos viviendo ahorita. El número 5, la copa número 5 habla sobre el juicio sobre la bestia, el anticristo. También el número 6, la copa número 6 habla del río Éufrates que se secará. Y el número 7 habla de la gran ramera. Y eso es el otro estudio. Capítulo 16, versículo 1 y 2. Y vamos a ver lo que es la primera, que es de la tierra y su gente. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra, mire lo que va a sufrir la tierra, dice, las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna, pestilente, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Viene el juicio sobre la tierra, pero también contra los moradores de la tierra. ¿Me explico? Las personas, los habitantes. Versículo 3. Déjeme leo uno de mis comentarios que tengo aquí. Los ángeles solo reciben órdenes y ellos obedecen. Vendrá el juicio sobre la tierra y sus moradores con una úlcera de una forma que atacará, o de una forma global. ¿Se acuerda que hubo úlceras allá en Egipto? Pero fue nada más en Egipto y nada más para los egipcios, porque también ahí estaban cohabitando los hebreos, pero ellos no se llenaron de úlceras como los egipcios. ¿Me explico? Okay. Es para entender la antesala, o sea, de los juicios de allá en Egipto, como lo hemos estado estudiando, que algunos se verán acá en la gran tribulación. Habla de una úlceras de forma global, peor que el COVID. En el COVID tenemos pero en esta próxima úlcera de la que está mencionando aquí, no habrá cura, hermanos. Y será una pandemia, de tal manera, de porciones apocalípticas, valga la redundancia. Será peor que el cáncer, hermanos. O bueno, algunos dirán que es el cáncer, que no tiene cura, como el SIDA no tiene cura, pero bueno, aquí está diciendo una úlcera. Aquí viene de parte de Dios esta enfermedad, que la está permitiendo y la está enviando a los moradores de la tierra. No solamente a la tierra, sino moradores de la tierra. Versículo 3.
Dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Si la gente todavía anda buscando a Nemo, ya no lo van a hallar. Si la película, no, ya no lo van a hallar. No, ya no va a haber ni la ballena, ni tiburón, ni char, ¿cómo dice la niña? Ya no habrá nada de eso. Imagínense, algunos creen, porque todo eso habla de, lo único que podemos aportar es algo hipotético, porque no ha habido algo semejante, no hay un precedente que podamos, así va a ser. Pero pues, al haber muerte, dice, pues el agua se convertirá en sangre por tantos peces muertos, una pestilencia que va a haber. Imagínense esto, y va a ser de proporciones global, una proporción global en todo el mundo. Se cree que tal vez pueda ser una bomba atómica o un meteorito, algo de tal manera que comenzará a haber muerte en como dice aquí, ¿no? De todos los seres vivientes del mar. Algo de tal manera que contaminó todas las aguas del mar. Dice versículo 4, dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos. Aquí habla ya del agua dulce. El agua del mar es agua salada. Pero aquí habla de otros seres vivos en los ríos, en los lagos. Dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Igualmente, así también habrá en el agua dulce de los lagos, los ríos, ya no se va a poder beber el agua. Versículos 5 al 6, al 5 al 7 dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les harás les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Ha escuchado usted la frase, si Dios fuera bueno, ¿por qué permite los tornados? ¿Por qué permite la muerte de los niños? ¿Por qué la gente se enferma? Porque si Dios fuera Dios. Pero obviamente que ignoran de la justicia de Dios. Mire, por ejemplo, cuando David pecó contra Dios primeramente, porque el pecado primeramente es contra Dios. Él dice en Salmo 51, contra ti, solo contra ti he pecado. Y habla de su proceder con Betsabé, de que adulteró y que también mandó matar a Urías. Pero sin duda, él lo está diciendo porque primeramente el pecado es directamente y en primicia va directamente el pecado hacia Dios. Por eso el hijo pródigo dijo, he pecado contra el cielo y contra la casa de mi padre. Es primero lo vertical, después lo horizontal, lo terrenal. ¿Me explico? Entonces, cuando dijo David, él mató o mandó matar, fue el autor intelectual de la muerte de Urías. Ahora, cuando Dios le dijo, tu primogénito con Betsabé va a morir, ¿es venganza? Es justicia, ¿cierto? ¿Lo ve así? Porque ojo por ojo, diente por diente, dijo Dios. Es lo mismo, hermanos. Cuando hay una injusticia, de hecho el Señor Jesucristo dijo, el que a hierro mata, a hierro morirá. ¿Es venganza? No, es justicia. Es lo que la gente, por ejemplo, no entiende. Desde Génesis nos menciona el juicio de Dios, que el hombre que matare, que derramare sangre, también la vida le será quitada. Y eso no es venganza, es justicia. Todas las naciones que omiten y se sienten más buenos que Dios perdonando la vida a una persona que quitó la vida, obviamente que las circunstancias pueden variar, ¿me explico? Pero cuando hay premeditación, alevosía y ventaja, la Biblia dice, quítenle la vida. ¿Es venganza? No, es justicia. Justicia significa darle el pago a cada uno por lo que hizo.
Eso es justicia. Y no sé si ha visto, por ejemplo, con los abogados, algo así, tienen tal vez una imagen, un cuadro, donde está una mujer con una balanza y con los ojos vendados diciendo que la justicia es ciega, que hace justicia para el rico, al pobre, a los fellitos, de todo. Y es porque supuestamente la justicia no se vende, pero el hombre, usted sabe cómo está, es algo corrompido. Sin embargo, habrá gente que se librará porque pagó abogados, porque pagó esto, pero jamás se podrá esquivar la justicia de Dios. Entonces, los juicios de las copas de la ira de Dios es justicia, no es venganza. Y los mismos ángeles están siendo testigos. Por eso dicen esto y alaban a Dios. Repito los 3 versículos. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. ¿Cuáles cosas? El juicio que ha venido contra la humanidad. ¿Me estoy explicando? Ok. Dice, esto nos ayuda a entender más el carácter de Dios, hermanos. Que Él es justo. Ahora dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos. Aquí está la causa. ¿Lo ve? Dice, y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Es venganza? No, es justicia. ¿Ve la gran diferencia? Y si usted dice, no, es que no hay que, vamos a decir, cuando usted omite lo justo, usted ya se vuelve injusto. Mire lo que dice Dios. Porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué es impiedad? Maldad. ¿Qué es injusticia? Maldad. Que se rebelan contra la verdad. Así comienza el juicio de que nos habla Romanos capítulo 1. Porque la ira de Dios, Dios es amor. Sí, pero mira el amor de Dios y la severidad de Dios. ¿Me estoy explicando? Ok, lo dice el mismo Pablo en Romanos. Dice, porque la ira de Dios, léalo conmigo, Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Qué es el evangelio? Jesús. ¿Me explico? Ok. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Quiere decir que no hay pretexto, no hay excusas. Dice, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ve cómo reconoce de que el hombre conocía a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cómo el hombre se desvió? No le dieron gracias ni le glorificaron. Si usted está haciendo algo de estos, mucho cuidado, porque puede venir la ira de Dios. Amén. Amén. Dice, ser agradecidos porque no le glorificaron ni le dieron gracias. El hombre se volvió malagradecido, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Es malo Dios? No, es justo, porque Dios está respetando el libre albedrío. Es lo que tú decides. Te presentan el evangelio y te dicen, y antes de la caída viene la soberbia. ¿Me estoy comunicando, hermanos? Okay. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencias quiere decir malos pensamientos. ¿De dónde venían? ¿De la mente? No, del corazón. Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y aquí ya habla de la homosexualidad, el lesbianismo y todo eso. Ahora regresemos a... Creo que ya entendimos que los ángeles están siendo testigos no de la venganza de Dios, sino la justicia de Dios.
y alaban a Dios por eso. Porque, mire, si usted, imagínese que a usted le secuestran a su niñita, se la secuestran, y después encuentran al secuestrador, porque pues, hay evidencias, dejó rastros, su cámara salió, todo salió, y resulta que él da testimonio, sí, yo la secuestré. Y antes de matarla, la violé consecutivamente. Después de matarla, la destacé. Después de destazarla, dejé unas cosas en el refrigerador para comérmela. Y otras las enterré y las tiré por el... Dígame usted, y que diga el juez, no, pues Dios es bueno, Dios es amor. No, déjenlo ir. ¿Sería justicia eso? No. Ve cómo hay veces de que juzgamos mal. No estoy diciendo de que, pero imagínate, es lo que está haciendo el hombre. El hombre decidió mal. El hombre tuvo la decisión de estar ahí cuando tenían a Jesús, que no había hecho nada malo, y tenían a Barrabás. ¿Qué fue lo que hicieron? Decidieron a Barrabás, que era un asesino. Ve cómo el hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno en la naturaleza. Sin embargo, Dios está respetando ese libre albedrío. Y ese va a ser el juicio. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ok, regresemos. Versículo 8. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Mire, si usted dice, ay, está bien caliente. Bueno, por supuesto, está bien caliente. Sí, está bien caliente. Aquí voy a poner dos aplicaciones. Pero esto no es nada. Es más, hasta los que trabajan en aire acondicionado, que la hermana que trabaja, van a ser ineficaces para el calor. Ya los aires acondicionados van a ser insuficientes. Porque la Biblia me dice que va a haber 7 veces más calor. Ya le dio más calor a la hermana. Por eso, esté velando, porque ahí viene el Señor, ahí viene el Señor. En Isaías capítulo 30, versículo 26 dice, y la luz de la luna será como la luz del sol. Ahora recuerde que la luna no tiene luz propia. ¿Qué es lo que hace? Refleja la luz del sol, ¿sí? Y algunos dirán, eso yo lo sé, y otros dirán, ¿a poco sí? Bueno, es que hay de todo. No, perdón por eso, es sarcasmo cristiano. Repito el versículo. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor. Ya lo está profetizando Isaías. Como la luz de 7 días. Y el día que vendrá Jehová el día que vendaré Jehová la herida de su pueblo. ¿Por qué? Porque va a manifestar su justicia. Y curaré la llaga que él causó. Entiéndase que Dios desde Isaías está anunciando que va a hacer justicia a su pueblo, porque va a venir este calor, aunque es algo global, pues Dios va a hacer algo con los judíos, de tal manera que no todos, o Dios los va a proteger, porque recuerde que aquí ya para ese tiempo los judíos estarán predicando de Jesús el Mesías. Versículo 9. Bueno, déjenme termino mi comentario. Habrá olas de calor insoportables. De hecho, la ciencia, los científicos anuncian de que habrá explosiones en el sol, de tal manera que esas explosiones alcanzará la Tierra, de tal manera que quemará partes de la Tierra. Una explosión solar, nitrógeno, habrá de tal manera que bueno, está hablando de una ola de calor, y lo está diciendo aquí en las 7 copas de la ira de Dios. Versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Mire, están sufriendo el calor. Están sufriendo el calor, y mire,
y aún así blasfeman el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Mire esto. Se quejaron contra Dios. Al menos los moradores de la tierra en ese tiempo sabían quién era el responsable de ese juicio. Póngame atención. Cuando usted escucha o cuando usted dice, ay, está bien caliente, ay, está bien, o maldice el calor, maldice al sol, maldice el frío, maldice como que si el sol tuviera autoridad propia. Si usted se queja, ¿sabe de quién se está quejando? ¿Ya entendió? Delante de Dios, y terminaría siendo como uno como estas personas que se quejan. Hay calor, tampoco estoy diciendo, oye, Yupi, está haciendo calor, vénganse. No. Pero darle gloria a Dios. ¿Me estoy explicando? Porque respiras, porque de alguna hay cosas que no entendemos, las entenderemos después. Cuando no hay lluvia, dicen que no llueve, que la tierra está seca, y te estás quejando, y llueve, y hay mucha lluvia, y que dele gloria a Dios. Entiéndalo. Amén. Okay. Porque ya dijeron amén, ¿eh? La próxima vez que yo escuche, ay, arréglate. No se cree. Bueno, así va a pasar. Mire lo que dice el versículo 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Vea cómo ahora el juicio, ya mencioné el juicio del sol, ahora viene el juicio de la bestia. No está diciendo que es a la bestia. No, está diciendo al trono. ¿Qué significa esto, pastor? Bueno, a la interpretación que yo entiendo es de va a venir juicio contra el gobierno que estará ejerciendo el anticristo, la bestia. Dice, el quinto ángel, sí, versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. ¿Se imagina? Dice, y versículo 11, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Se acuerda que habíamos leído cuando la gente se reunió y empezaron en el capítulo 13, versículo 4, dice los moradores de la tierra, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia y diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Alabío, alabá. Bueno, yo así me lo imaginé, ¿no? La gente. ¿Y quién me da la B? ¿Quién me da? Echándole porras a la bestia. Pues, qué bestia, ¿no? Bueno, estamos diciendo aquí, ya regresando al capítulo 16, donde dice que el ángel traerá juicio el juicio vendrá contra todo el poder del trono del anticristo, entiéndase su gobierno, y contra los idólatras de la bestia. Sufrirán por su becerro de oro, y no se arrepintieron. Por eso quise comenzar con estas dos historias de Nabucodonosor y la de Faraón, porque uno de ellos sí se arrepintió. Porque mientras hay vida hay esperanza. Y mire, no conozco en su contorno social o familiar, pero si yo le digo, ¿usted conoce a un soberbio? Mire, ni le dije el nombre, y a su mente ya le vino una persona que es soberbia delante de Dios y se queja y que reniega de Dios, y que son de estas personas. Y si Dios fuera Dios, y que porque esto lo otro, y se vuelven anticristos, porque ya el espíritu del anticristo, ese ya está. ¿Me explico, hermanos? Y lo peor es del espíritu de la apostasía. El de la apostasía era de que sí eran hijos de Dios, pero abandonaron, como los demonios, abandonaron su morada, perdieron su dignidad. Mire, el hombre puede perder, como Job, puede perder su casa, sus posesiones, puede perder un familiar,
Pero cuando el hombre pierde su dignidad, lo pierde todo. Job, a pesar de que había perdido todo, él no perdió su dignidad cuando su esposa le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Y no hay otro testigo mayor que el cónyuge, ya sea él o ella, porque vive con él o con ella. Y la misma esposa de Job le está diciendo: eres un hombre íntegro y estás manteniendo tu integridad. Y le está diciendo: maldice a Dios y muérete. Y uno diría: ¿y por qué se la dejó? Bueno, pues Dios no terminaba con Job, porque fue la que lo fue moldeando. Ya más adelante dice, después tuvo más hijas y más hijos e hijas, y dicen que eran las más hermosas. Tal vez los dos estaban fellitos o salieron de casualidad. Estos fueron con amor. Dijo que con compromiso, pero con amor. No sé. Muy bien. Eso es parte de... Continuamos. Versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Este ángel seca el río que sirve como una frontera natural. Recuerden de que ahí al norte de Israel está el río Éufrates. De los dos ríos más importantes, inclusive los menciona la Biblia, el río Tigres y el río Éufrates. Y el río Éufrates es donde, cuando se seque, y no sé si ha visto videos donde dan testimonio donde el nivel del agua va secándose. O sea, y aunque haya lluvia, se va secando, se va secando. De tal manera que, bueno, es lo único que detiene a reinos que crucen esa frontera natural para llegar, sus tropas puedan llegar a Israel. Ahora, no quiere decir que no haya drones, como están bombardeando ahorita Israel. Bueno, pueden hacerlo, pero las tropas no pueden llegar. Pero al secarse no habrá un límite, no habrá algo que los detenga, ¿me explico? Y eso es parte del juicio que vendrá. Ahora, mire lo que dice, o déjele mi comentario. Este ángel seca ese río que sirve como frontera natural para impedir que las tropas enemigas vengan a prepararse para la gran batalla de Armagedón. No dice que van a llegar directamente a la batalla, no, van a acampar, van a sitiar la nación de Israel, todas las naciones de la tierra. En el Salmo 2, versículo 1 al 3, dice así: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es una pregunta. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es como diciendo, no necesitamos a Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento estarán gobernados por el anticristo, el nuevo orden mundial. ¿Me estoy explicando, hermanos? Okay. Espero que sí, hermanos. Espero que me esté dando a entender, pero también le pido la gracia de Dios para que usted vaya acomodando esto. Es como una barca. Al estar estudiando esto me imaginé una barca ahí que está atada en un muelle, pero que la sueltan. Tal vez por un error o alguien que hizo una maldad, va a soltar el barco. Y comienza tal vez una tormenta, las olas, y se va arrastrando ese barco, ese barquito. O puede ser un barco grande. Pero no hay nada que lo detenga, porque la va arrastrando y se va desviando poco a poco. Y después de tal manera que se pierde en alta mar. ¿Me explico? Así también yo veo cómo la gente se va perdiendo. Se soltaron de la mano de Dios y se fueron perdiendo, poco a poco. Versículo 13 y 14 dice: pues son espíritus, versículo 13 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, lo que se conoce como la falsa trinidad o la trinidad satánica, Satanás, el anticristo y el falso profeta. Dice,
Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de las tierras en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Estos demonios, entiéndase que son demonios, son espíritus que influenciarán a los reyes, a los gobernantes, a todas las tropas para unirse, los va a convocar para la batalla de Armagedón. Hoy en día se usa la prensa, las noticias, para que digan lo que ellos quieren decir y no lo que deben decir. Cuando yo me gusta ver las noticias, pero cada noticia, créanlo, yo digo, ay Señor, ¿por dónde va esto? Ya sea un candidato, ya sea por esto, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarme de esta noticia? Y lo medito, ok. Ahora, ver la noticia que está detrás de esa noticia. Si hay intenciones del noticiero, de esa cadena televisiva, si hay alguna influencia y ellos dicen y manipulan la noticia para que digan lo que ellos quieren decir. ¿Me explico? ¿Sí sabías, no? Yeah. Sí. Hay noticieros que son íntegros o que al menos se apegan más a la verdad, porque hay otros que te dicen un lado, te ocultan la verdad para que crean lo que ellos te quieren decir nada más. Y como son cadenas nacionales, ahí pueden influenciar para, vamos a decir, un espíritu que sea antisemita. Mire, cuando cayeron las Torres Gemelas, hicieron la invitación porque sabían de que eran musulmanes. Entiéndase, los del Islam, que estudian el Corán y todo eso, el Corán. Los musulmanes fueron los radicales que se perpetraron para ser una bomba humana para atacar las Torres Gemelas, ¿cierto? Todo eso lo sabemos. Eso ya va a quedar en la historia. Sin embargo, cuando pasó eso, hubo evidencia de que grandes líderes del Islam dieron mucho dinero a las cadenas nacionales de Estados Unidos para decir que el Islam no era malo, que era bueno. Es cierto, hay un loco por ahí, unos locos, pero ellos no se hicieron responsables de la ideología que empezaron a sembrar en la gente. ¿Me explico? Y los noticieros empezaron, no, el Islam es bueno. De hecho, grandes líderes y príncipes y algo iban a dar miles de millones de dólares para cubrir muchos gastos, y el gobierno dijo no. Ahora, no porque fueran yo no lo veo, es porque la maldad está en el ser humano, sino porque se iban a ver mal en recibir. Haga de cuenta que le maten a su hijo y el autor intelectual para que te dan una casa, te dan esto para que no digas nada. ¿Me expliqué? Y eso es lo que hizo un noticiero. De hecho, usted si busca en internet va a encontrar la serie de eso, de lo que le estoy diciendo. Porque hoy en día los que están educando a nuestros hijos no es la familia. ¿Está consciente de eso? No es la familia, no es ni el gobierno, no es ni la escuela. Es el teléfono, es el internet, son los programas de televisión. Y es lo que está como plantando huevecillos para esas generaciones que vienen. ¿Amén? Okay. Todo lo que usted puede ver en TikTok, Facebook, en X, todas esas plataformas, para el engaño. Y hoy ya no son las escuelas, los gobiernos, los padres quienes educan a los hijos, sino la televisión, el celular, la computadora. No estoy diciendo que todo sea malo, pero hay cosas que no nos convienen. Que no nos convienen. Y el dragón, la bestia y el falso profeta lanzarán a estos demonios para una campaña para convocar a la batalla de Armagedón. Mire lo que dice el versículo 15.
Dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Está hablando el Señor Jesucristo, porque si nota, está en letras rojas. Dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El regreso de Jesús es eminente y no regresará como el cordero inmolado, aunque lo es, sino como el león de Judá, para traer juicio a la tierra y a los moradores de la tierra. Versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este lugar, ya lo expliqué en otra enseñanza, es un valle que está, hay unas montañas que todos dicen que, mire, de hecho ha habido guerras en ese lugar, como Josué peleó ahí, hubo otras batallas donde yo le mencionaba que el mismo aquel que se promulgó como emperador Napoleón, él dijo que no había otro lugar en la tierra donde se podía ir, él anhelaba llevar una batalla ahí en ese lugar por cómo está el terreno. Parece que son como, no sé, 300 kilómetros cuadrados, no sé, lo leí pero no lo apunté, pero es un valle de tal manera de proporciones que a las personas, bueno, pues imagínense, todo el mundo se va a reunir ahí. Y sin embargo, para que duerma tranquilo, mire cómo, porque eso va a pasar, quiera usted o no, o crea o no me crea, le está en la Biblia y lo está asegurando, no está preguntando. Pero para dormir tranquilos, y esto ya lo compartí en Jacksboro, mire lo que dice, para hablarle más sobre esta batalla, o esta batalla de Armagedón, mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante. Y esto es donde vendrá el Señor Jesucristo. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con la justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Entiéndase, en esa batalla que fueron reunidas todas las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y carnes de jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Un buffet. Las águilas y todo. Hoy yo quiero príncipe, hoy yo quiero rey, hoy yo quiero de todo. Ya van a tener un buffet ahí. Versículo 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Mire, a estos ni a juicio van a llegar. Versículo 21 dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves
se saciaron de las carnes de ellos. Ellos dirían, yummy, yummy. Esto nos debe de llevar, mire, al estudiar esto, hermanos, en vez de sentir un temor, bueno, hay como seres humanos, hay compasión, ¿cierto? Porque no lo digo, uso sarcasmo y lo que eso para darle sabor, sazón a esto. Pero en realidad, todos tenemos familiares que no creen, que se rehúsan, gente que son buenas personas, y que van a experimentar esto. Estamos hablando si hipotéticamente nos tocara vivir esto a nosotros, porque la venida del Señor nadie tiene la fecha. Sin embargo, es triste va a ser triste para todas esas personas. Sin embargo, para nosotros, por eso nos dice que estemos velando, estemos guardando, estemos el que permanezca. Dice el que guarde, el que vele, o sea, nos da la encomienda y la decisión a cada uno de nosotros. Dios no va a forzar a nadie a irse al cielo. No. Dios quiere que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento, pero no todos se van a arrepentir, no todos creen. Entonces, y la única manera de llegar al tercer cielo, dijo el Señor Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar y volveré. Eso nos debe de llenar de esperanzas, hermano. Alimentar esa esperanza que no está en el hombre, no está en la situación, no está en los calores, que si fríos, que si no, nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Amén. Y eso nos debe de fortalecer, hermanos, de que no importa la situación que estemos viviendo, si hay escasez, si hay enfermedad, a cosas que son ajenas a nosotros. Nosotros nos corresponde hacer lo posible, hermanos. Lo imposible le corresponde a Dios. Y para salvar al ser humano, Dios ya hizo lo imposible en Cristo Jesús. Porque para sanar una enfermedad, hasta un doctor lo puede hacer. La medicina, la ciencia. Para salir de una situación económica, hasta un presidente o hasta el mismo diablo te puede llenar tu bolsillo de dinero. Pero ¿de qué serviría si nuestra alma se va a perder? Por eso la única manera, como dice el Señor, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, sean nuestros hijos, sea quien sea, nuestros padres, sea quien sea, nadie viene al Padre si no es por mí, lo dijo Jesús. Y si hemos creído en aquel que dijo, consumado es, no nos rindamos, hermanos, sigamos adelante, sigamos a la meta, así como lo hizo Daniel, como lo hizo Pablo, cuando dijo, ya la hora de mi partida está cerca, pero Dios tiene una corona para mí y para todos aquellos que han esperado en el Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor porque Él se lo merece. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Con esto despedimos a nuestros hermanos. Que Dios les guarde y Dios les bendiga.